de abril del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Cynthia Viteri, ex candidata presidencial por el PSC, el rechazo del Consejo Nacional Electoral al pedido de verificación y reconteo de votos de la Alianza Creo Suma. Sin verificaciones es posible afirmar que las pruebas no eran contundentes y la situación de un país dividido que necesita unidad para superar la crisis. Lo analizaremos. También Giovanni Atariguana, el director nacional de Unidad Popular, el proceso electoral y el cumplimiento de la Constitución y el Código de la Democracia en las diversas etapas del proceso, lo revisamos. Y Andrés León, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, un examen a la decisión unánime del CNE rechazando los pedidos de revisión de los resultados electorales por parte de Creo Suma. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. El Consejo Nacional Electoral rechazó por unanimidad el pedido de verificación y reconteo de votos de la Alianza Creo Suma. Respecto a la presentación de pruebas que sustentan el pedido, a nombre de Creo Suma, Fausto Camacho señaló lo siguiente. Veamos. Bueno, se hizo pues sobre la base de ese libreto una exposición diciendo que estadísticamente no tenía ningún sentido. Se hizo una argumentación simplemente de parte de ellos. Se solicitó que toda vez que ellos habían hecho una larga exposición de más de 25, 30 minutos, interrumpida varias veces por el presidente Pozo para dar argumentos adicionales a los que exponían sus técnicos, nosotros pedimos que se nos dé exactamente la misma oportunidad para implementar la parte de la exposición, las diapositivas, etcétera, petición que también fue denegada. Cynthia Viteri, ex candidata presidencial del PSC. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. Un abrazo a todos ustedes. ¿Denegación de justicia, incumplimiento del debido proceso o crónica de una muerte anunciada? A ver, Alfredo, esto comenzó con una diferencia realmente escandalosa entre un exispol a las 5 de la tarde y unos resultados del CNE a las 7 de la noche. Los unos decían que Lazo era el ganador, el otro que Lenín era el ganador. Lo malo es que la falta de credibilidad en las instituciones del Estado, de las cuales se ha apoderado el gobierno central, dieron el ambiente propicio para que cualquier chispa encienda el caos en el país. Y es el que estamos viviendo en este momento, Alfredo. Ninguno de los dos grupos le cree al otro, pero el país necesita una salida. Y el CNE está en la obligación, esto no es una cosa en la que pueden dubitar, en la obligación de concederle los recursos legales según el Código de la Democracia que presente la Alianza Suma Creo ante ellos, con todo el respaldo legal que esto amerita. Eso es obligación del CNE. Aquí la gente, Alfredo, salió a las calles a pelear y al otro grupo, es decir, a los candidatos les tocaban cuidar las mesas. Cada una de las 41 mesas, 41.042 mesas para ser exactas, que habían a nivel nacional. Luego, la gente ha peleado 10 días en la calle. Ahora le toca a ellos pelear 2 días dentro del Consejo Nacional Electoral. A la gente la desalojaron de las calles. Ellos no pueden faltar un solo día al Consejo Nacional Electoral, pase lo que pase, personalmente, para que se los vea presentes, peleando. Esa batalla, Alfredo, no solamente se la gana a través de declaraciones. A la gente que está en las calles hay que darles armas. ¿Cuáles son las armas? Las 41.042 actas que debe tener Creo en su poder. Y de esas, ¿cuáles son las fraudulentas? La pelea aquí no ha terminado, Alfredo. La pelea comienza. Porque si el CNE no responde correctamente a los pedidos sustentados de manera legal al binomio Creo Suma, entonces aquí podemos plantear una alternativa diferente. Una alternativa que no está enmarcada en el proceso legal, ciertamente, pero que por otro lado traería tranquilidad al país, Alfredo. ¿Cuál es esta alternativa? Que adicionalmente a las peticiones
de apertura de urnas que ha hecho Creo, dicen que aproximadamente 4.000, el Consejo Nacional Electoral, en un ejercicio de ética, transparencia, de devolverle la calma al país y sin que necesariamente esto quede como un precedente legal, ante toda la comunidad, es decir, sociedad, medios de comunicación, transmisión en vivo, representantes políticos, representantes sociales, deje que estos escojan al azar 5.000 juntas distintas a las impugnadas y que se las abran en una transmisión en vivo. Esta es una muestra, o sería una muestra, de la transparencia y de la ética, que es lo que ahora se cuestiona en el proceso electoral. Ahora, pero yo también hubo dos ganadores y dos mencionaba perdedores. en mi pregunta anterior la crónica de una muerte anunciada, porque hubo ciertos antecedentes. Veamos estos antecedentes. Él tiene que mostrar las actas pertinentes que implican que existen diferencias fraudulentas entre esas actas que él tiene y las que el Tribunal Electoral o el Consejo Nacional Electoral muestra en su data. Y al mostrar la diferencia, se muestra el fraude. Yo me sumo a las palabras del alcalde Nebot, que ha recomendado a Creo que presente las inconsistencias y por supuesto tiene todo el derecho y tiene que demostrar lo que está aseverando, las inconsistencias que pretenden configurar, según ellos, un fraude. Los líderes no siempre tenemos que salir a repetir lo que el pueblo quiere obligarnos a decir. Tenemos que orientar y decir la verdad. Hoy tenemos que seguir en esta lucha y si no existen las evidencias o las pruebas para evidenciar lo que ha sucedido o el fraude que muchos piensan que ha existido, hay que aceptar democráticamente el resultado. A ver, aquí hay una coincidencia de 3 líderes políticos que ponen en tela de duda el reclamo de Creo Suma por falta de pruebas y estas no se pueden presentar porque el CNE lo niega, no porque las pruebas no sean suficientes. Usted entonces está sugiriendo una salida a esta situación y esa salida será posible si es que el CNE ahora resulta que está tan apegado a la Constitución, a la ley, cuando durante el resto del proceso no ha sido tan apegado. La diferencia, Alfredo, es que ahora nosotros, del otro lado, los que hemos hecho oposición, los que hemos peleado todo este tiempo, los que hemos reclamado el respeto a la ley, no podemos, pues, al mismo tiempo decir violen la ley, denle la razón y no presenten las actas. Aquí usted señaló algo muy claro. Yo lo que le escuché al alcalde Nebot, que es por la persona, al grupo al que me pertenezco, es lo mismo que ha venido diciendo usted y lo mismo que ha venido reclamando la ciudadanía en las calles. ¿Cómo se pelea en una batalla? Con armas. ¿Cuáles son las armas? Las 41.042 actas que Creo debe tener porque era su obligación poner gente en cada mesa a cuidar los votos, porque ya sabíamos que podíamos como ciudadanía pero tener usted, los ¿por qué votos, pero no pone en teníamos tela el de poder. duda que no tengan las actas si ellos han presentado un reclamo? Momentito. Yo no estoy poniendo en tela de duda que tengan las actas. Yo lo que estoy diciendo es que peleen en el tribunal, Alfredo, o en el consejo ahora. Si a usted no le abren la mitad de las juntas que ha requerido, quédese ahí, pelee. Y si a usted no le hacen caso en los reclamos legales, porque de eso es lo que se ha hablado todo este tiempo, en los reclamos legales, quédese ahí, pelee, no abandone, vaya personalmente, no invite a su enemigo a la casa, salga a buscarlo de frente y dele ese apoyo a la gente que está en las calles actualmente. Fueron desalojados, volvieron a las calles. ¿Qué corresponde a la Alianza Creo Suma? Meterse dentro del Consejo Nacional Electoral a exigir que se cumpla con la ley respecto a las Ahora, pero solo a la Alianza Pero aquí hay Creo una Suma y el resto de la oposición, porque hay un asunto muy claro. Guillermo Lasso finalmente llegó a esa situación en la segunda vuelta porque él tuvo una votación que superaba su figura personal. Era un sentimiento colectivo de una gran parte del país. Entonces, y eso involucra también a otros grupos políticos. Mayor responsabilidad aún, pues, Alfredo, mayor responsabilidad aún. ¿Por qué? Porque quien debe estar en el CNE, no porque sea un asunto de peso moral, sino por obligación legal, porque nadie más lo puede hacer sino él, es el grupo Creo Suma y su representante, su líder. Los líderes se ponen al frente, no mandan a los de atrás a pelear. Eso demandamos ahora a los que están en la calle en este momento, que se la han fajado sin ninguna prueba, 10 días. Ahora le tocan 2 días fajársela a los líderes de Creo Suma. Pero usted habló de una salida. Si el CNE insiste
en no dar paso a las pruebas legalmente presentadas en la misma institución, entonces aquí públicamente demandamos una salida para devolverle la paz y la calma al país. Porque el mandatario que se ha señalado, el CNE, como ganador, es decir, el señor Moreno, no tiene o no debe tener sobre sí ninguna sombra de duda. Si estas dudas y ese triunfo es legítimo, pues demandamos al CNE que en un proceso fuera de lo que manda la ley, convoque a la sociedad, a los políticos, a los medios de comunicación, en una transmisión en vivo y deje que estos elijan al azar 5.000 juntas y de esas 5.000 juntas hagan el conteo voto a voto. Solamente de esta manera, Alfredo, podemos obtener nuevamente la calma. Lo cierto es que su sugerencia es pertinente porque resulta que el futuro inmediato es un gobierno, o sería un gobierno de Lenín Moreno, con un estrecho triunfo electoral cuestionado, Alianza País controlando las 5 funciones del Estado, un cuestionamiento masivo a las redes de corrupción evidenciadas por los papeles de Panamá y una situación de impunidad y un país en crisis económica. Sobre todo la última parte, Alfredo, un país en crisis económicas, que sí, el primer mandatario está en duda, su triunfo, entonces ¿con qué fuerza va a demandar a los organismos internacionales, a los acreedores de nuestra deuda, a los que hemos tenido compromisos que serían vitales? Pero no tanto los que están afuera y los que están adentro. Y los que están adentro también. ¿De qué calidad moral podría tener él para poder poner el país en orden, sobre todo en el aspecto económico que es tan necesario? En este momento, Alfredo, son totalmente inoportunas, son absolutamente ilógicas los allanamientos, las persecuciones, los desalojos, los insultos a los medios de comunicación. Ustedes, por ejemplo, fueron agredidos este sábado muy duramente, tal vez como una de las mayores formas de agredir a un medio durante todos estos años. Pero ustedes ya salieron a decir públicamente que lo que hicieron fue transmitir el resultado de una encuesta y nada más. Es más, el señor Alfonso Espinosa de los Monteros dijo que no se quemaba las manos por una encuestadora, es decir, por Sedatos. Pero al mismo tiempo está la otra parte. Nadie se quema las manos por el Consejo Nacional Electoral, porque los 5 vocales están íntimamente relacionados. Y ese con es el problema de fondo, que votaron 5-0, negando que se vean y se verifiquen las pruebas. Esto no termina aquí, Alfredo. Pelea es lo que se debe dar, pelea. Yo demando ante el CNE para devolverle la paz del país. Y esto no es una propuesta, aclaro, solamente de Cynthia Viteri, es una propuesta del partido, es una propuesta hablada por Jaime Nebot, con quien conversamos el día de ayer y con quien nos hemos reunido con sectores productivos del país, con la sociedad civil, con los gremios. La propuesta de Jaime Nebot, la propuesta que estoy planteando en este momento, la propuesta del Partido Social Cristiano, va más allá de lo que dice el Código de la Democracia. Señores del CNE, es lo que dice en definitiva baño de transparencia, 5.000 urnas en público, transmisión en vivo, que las escojan las personas afectadas, al azar, aleatoriamente. Solamente así le devolverán la paz y la tranquilidad al país. Queda planteada esta iniciativa. Cynthia Viteri, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a ustedes por la invitación. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, tiempo de ir a una pausa con ustedes y al regresar estará Giovanni Tarihuana, el director nacional de Unidad Popular. Vamos a hablar sobre el proceso electoral, el cumplimiento de la Constitución, del Código de la Democracia en las diversas etapas del proceso. Quédese usted en nuestra sintonía. La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa que creemos que es justa. Lo dijo Abraham Lincoln, 16º presidente de los Estados Unidos. Son las 7:21, Giovanni Tarihuana, director de Unidad Popular. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Estefi, y un saludo al pueblo ecuatoriano. Buenos días. La Directiva Nacional de Unidad Popular ha expresado en un comunicado su sentir respecto a un proceso electoral que consideran ha estado plagado de irregularidades. Y en ese análisis, ¿en qué medida creen que lo que estamos viendo ahora es la consecuencia del sistema instaurado antes de las elecciones, incluso no solamente pues ahora con el resultado? En primer lugar, quisiera, Estefi, partir de un hecho inocultable. El 2 de abril
prácticamente 5 millones de compatriotas concurrimos a las urnas a decirle basta a 10 años de corrupción y autoritarismo. En estos 5 millones de votos están los votos de los maestros, de los indígenas perseguidos por el régimen. Está el voto del centroizquierda y de la izquierda que apostamos a la democracia y no al continuismo. Por tanto, la defensa de la voluntad popular en las urnas ya no es la defensa solamente de una candidatura o de creo, es la defensa de la democracia. Precisamente por eso, Unidad Popular pone de relieve una serie de irregularidades, ilegalidades, inconstitucionalidades cometidas en este proceso electoral que le restan transparencia y que le quitan legitimidad a la promoción de un binomio triunfador. Sobre los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, la reacción de Creo, que no acepta esos resultados, la negativa del CNE para las acciones que también habían pedido, ¿cuál es el llamado que están haciendo ustedes? ¿Qué esperan que pase? Unidad Popular es parte del pueblo ecuatoriano y estamos junto a esos miles de hombres y mujeres que en todo el Ecuador durante 10 días nos hemos movilizado a pedir respeto a la voluntad popular. Cuando una madre de familia se junta a los jóvenes para levantar el tricolor ecuatoriano, para marchar por las calles de las ciudades reclamando democracia, debe merecer el apoyo de la población. ¿Qué exigimos? Reconteo de votos. Se trata de que no puede darse que un Consejo Nacional Electoral que ha demostrado que no tiene transparencia, que no tiene independencia de la función ejecutiva, no puede imponernos un presidente que sería ilegítimo. Las violaciones han sido varias, empezando por el uso y abuso de fondos públicos. Hemos visto, y el Ecuador le consta, cómo los medios llamados públicos, que son gubernamentales, han hecho campaña, cómo se han inaugurado obras desde el Ejecutivo, cómo el presidente del Consejo Nacional Electoral, fuera de tiempo, a 48 horas apenas, sin haber contabilizado todos los votos, sin haber tramitado los recursos de impugnación, fuera de la audiencia, el martes pasado ya proclamó presidente al licenciado Moreno y dijo que los resultados eran irreversibles. Hemos visto con sorpresa cómo las cadenas nacionales, ordenadas por la Secretaría de Comunicación, adjunta a la Presidencia de la República, intervienen sin ningún pudor el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, y en la misma cadena, a una sola voz, Doris Solís, de Alianza País. Bueno, es decir, han demostrado hasta la sociedad de que el Ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral y el partido político Alianza País responden a una misma lógica. Por estos motivos y en aras de la transparencia es que ustedes se unen a ese llamado de reconteo. Ahora viene todo el proceso que va para el Consejo Nacional Electoral, luego al Tribunal Contencioso Electoral. Y usted tiene experiencia en ese sentido. Recordemos que ocupó la vicepresidencia del Tribunal Supremo Electoral en el 2004, 2005, sobre cómo se ha manejado este proceso y las posibilidades que habría, cuáles son sus observaciones. Escuchábamos hace pocos minutos la propuesta de Cynthia Viteri, que anunciarán como la propuesta del Partido Social Cristiano, de que en caso de que no se llegue a dar paso a las impugnaciones, verificaciones que está pidiendo el movimiento Creo Suma, que al azar se escoja con el escrutinio de la sociedad civil, organizaciones civiles, etcétera, 5.000 urnas y que se abra para tranquilidad y la transparencia que amerita un proceso electoral. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, en primer lugar, pensamos que es necesario mantener la movilización. Reitero, cuando jóvenes, cuando madres de familia, cuando personas de la tercera edad se movilizan en todo el país, no es boicot, no es caos, es defensa de la democracia. Razones legales existen suficientes. Entiendo que el día de hoy Creo presentará la impugnación para el reconteo total de ánforas. El artículo 141 del Código de la Democracia es concreto. Permite que el Consejo Nacional Electoral tome las medidas y haga las revisiones que crea del caso. O sea, de las actas que considere necesarias o que crea necesarias. Por supuesto. Obviamente, estamos abocados, lamentablemente, a que 5 de 5 miembros de ese Consejo Nacional Electoral parecen apurados
por proclamar al licenciado Moreno presidente de la República, lo cual realmente sería un despropósito y nos pondría en una nueva crisis política, más aún cuando el país vive una crisis económica, cuando están pendientes varias cosas como la creación de empleo en los próximos meses. Y ustedes han dicho que reivindican el derecho constitucional a la resistencia. Hubo gente movilizada desde el 2 de abril a los exteriores del Consejo Nacional Electoral en Quito. Ustedes se han movilizado también. Seguían hasta ayer, hasta antes de ayer en vigilia, pero fueron en la madrugada del martes desalojados por la fuerza pública. ¿Cómo vieron esa decisión del Ministerio del Interior, de la Policía, que contempla la Constitución y la ley sobre el derecho a la resistencia que tenemos todos los ecuatorianos? Precisamente los ecuatorianos, que hoy somos mayoría, hemos entendido que tenemos el derecho a la resistencia y a la movilización. Ha habido expresiones de rechazo al fraude pidiendo democracia en la mayoría de ciudades del país. La respuesta, lamentablemente, del régimen no ha sido sino la misma de estos últimos 10 años. Amenazas, agresiones, allanamientos, desalojos. Pero le decimos al régimen que si quieren detener la voz del pueblo con represión, están equivocados. El pueblo ecuatoriano, señores de Alianza País, no les tiene miedo. Bueno, pero ¿por qué lo desalojaron? Sobre eso el viceministro Diego Fuentes expresó lo siguiente, recordemos. El Consejo Nacional Electoral el día de ayer ya emitió justamente la información correspondiente al escrutinio de todas las actas en todas las jurisdicciones, y eso pues básicamente lo que ha planteado es que esa vigilia que estaban realizando estos ciudadanos ya no tenía ninguna otra razón para mantenerse. Si existe una persona que quiera nuevamente tomarse o cerrar las vías, sobre todo la que está, las vías son básicamente aledañas al Consejo Nacional Electoral, pues lamentablemente esas personas tendrán que ser detenidas. Entonces, primero, ¿quién determina cuando se justifica o no una vigilia o una movilización como para desalojarla? Distinguiendo de lo que significa movilizarse, manifestarse pacíficamente, expresar su rechazo, distinto de actuar con violencia, incumplir la ley e ir más allá de lo que contempla el derecho a la resistencia. Bueno, en este caso simplemente la arbitrariedad de Alianza País. Parece que la misión ternura anunciada por el licenciado Moreno ha empezado, pero afortunadamente el pueblo ecuatoriano tiene una experiencia de resistencia. Nosotros en la Unidad Popular vamos a seguir movilizándonos. Hoy en la tarde, precisamente, al Consejo Nacional Electoral, en la tarde, no solamente nuestros militantes, sino el pueblo ecuatoriano, porque reiteramos, esto ya rebasó a los partidos. Es una pelea por la democracia, es un combate por que se respete la voluntad popular. En todo caso, con represión, con amenazas, no podrán silenciar la voz del pueblo. Giovanni Ateriguán es director de Unidad Popular, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 7 de la mañana con 30 minutos. Tiempo de ir a una pausa y al regresar estará Andrés León, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral. Un examen a la decisión unánime del Consejo Nacional Electoral rechazando los pedidos de revisión de los resultados electorales por parte de la Alianza Creo Suma. Regresamos con eso. Quédese usted en nuestra sintonía. El CNE rechazó unánimemente los 5 pedidos de revisión del proceso electoral presentados por la Alianza Creo Suma. Examinaremos con Andrés León, ex integrante del Tribunal Supremo Electoral, estas decisiones. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. En cuanto a recursos administrativos pendientes en provincias que inhabilitaban la instalación del CNE en audiencia pública de escrutinio nacional, el delegado de Creo Suma, Fausto Camacho, señaló lo siguiente, veamos. Simplemente la necesidad de tener que creer lo que dice el informe de los técnicos del Consejo Nacional Electoral respecto de las firmas, por ejemplo. Se negó a los delegados de poder concurrir igualmente con los técnicos que pudiesen hacer las argumentaciones necesarias, y eso fue propuesto varias veces y efectivamente negado por votación de 5-0 por unanimidad. Bueno, lamentablemente producción puso el video que no era. El asunto, doctor, es el siguiente. Había reclamos administrativos pendientes en provincias. ¿Esto invalidaba la instalación de la audiencia del CNE?
Por supuesto, primero tenía que solucionarse los temas a nivel provincial para que entonces, una vez concluido, aclarados todos los recursos, pueda el CNE instalarse en sesión pública y tomar las decisiones del caso. Pero yo creo que esto es un tema que no debe admirarnos, porque estamos ya acostumbrados a una postura del CNE donde la ley pues un poquito queda de lado para dedicarse exclusivamente a obedecer determinadas órdenes. Creo que el país está viviendo un sistema de imposición que le quita validez. Nadie, o al menos la mayoría de los ecuatorianos, no confiamos en las decisiones del CNE, no solo por el tema jurídico, sino porque políticamente estamos viendo cuál es la postura de este organismo frente a todos los procesos, reclamos o situaciones que no provengan del gobierno central. Si es del gobierno, mucha obediencia. Si es de la oposición, ellos se limitan a parar todo lo que sea para evitar que de alguna manera se llegue a la verdad. Creo yo que la situación del país actualmente se tiene que solucionar en el campo político a través de la resistencia ciudadana. Pero el asunto es que, en relación a los antecedentes que usted señala, Alianza País dijo que estaban dispuestos a que se abran las urnas, el Consejo Electoral también, pero ¿qué ocurre? En esa sesión se rechazó unánimemente los 5 pedidos en base a informes técnicos que se expusieron, pero no se verificaron ni revisaron. La revisión no era la mejor forma de demostrar que la Alianza Creo Suma estaba presentando un reclamo infundado, si ese era el caso. Mire, desde el punto de vista jurídico sí, estoy de acuerdo con usted, era necesario que se acepten los recursos, que se abra al menos una parte de las urnas, que se vea lo que está pasando, pero no la burla que se hizo, que de 500 urnas solicitadas se abran 39 y que no sabemos cuáles y por qué las escogieron esas. Y esto pues hace que cada vez el Consejo vaya hacia una postura que no satisface a las necesidades de la democracia ecuatoriana. Yo creo que este rato, como les he escuchado a quienes han estado en esta tribuna hablar, creo que ya no es un problema de un partido político o de un candidato, es un problema de país. Creo que el Ecuador necesita democracia, necesita aclarar lo que está pasando y necesita tener confianza en un organismo que debería ser el árbitro y que actualmente no hay confianza. Mire usted, ¿por qué viene tanta protesta? ¿Por qué dudamos de todas las decisiones del Consejo Electoral? Porque el Consejo no ha demostrado a través de estos años ser un organismo independiente y equilibrado donde podamos encontrar justicia democrática a los ecuatorianos. La Alianza Creo Suma invoca en su escrito ante el CNE el artículo 141 del Código de Democracia que ordena al CNE disponer las verificaciones o comprobaciones que estime necesarias. Así de amplia es la disposición. Y estamos acostumbrados, como usted ya lo señaló, a que el CNE pues actúe con mucha amplitud respecto a sus mandatos. Cynthia Viteri, ex candidata presidencial, propone justamente que, dada la situación en que nos encontramos, que como usted muy bien lo señala, es una situación del país que rebasa a un partido, que rebasa a un candidato, se proceda a abrir al azar un grupo de urnas para hacer ese reconteo. ¿Usted está de acuerdo? ¿Qué opinión tiene respecto a este pedido, a esta sugerencia del PSC? No solamente que estoy de acuerdo, pero quiero recordarle que hace algunos años, entonces yo era presidente del Tribunal Electoral de Pichincha, hubo una situación bastante delicada entre 2 de los candidatos finalistas. Ahí se llegó a un acuerdo entre el Tribunal Supremo Electoral de ese entonces, que eran nuestros mandantes, digamos nuestros jefes, más los delegados de los partidos políticos involucrados en el problema, y se decidió comenzar a abrir un porcentaje de urnas, con el acuerdo de que si de ese porcentaje salían dificultades, se veía que había fallas, se seguía abriendo juntas. De lo contrario, los partidos se comprometían a aceptar los resultados. Esto calmó los ánimos y que a través de ese sistema logramos llegar a un acuerdo, logramos llegar a una solución y se superó la crisis. Esto me tocó a mí vivirlo, lo hice y hace unos días yo ya había insinuado esta situación y me alegra muchísimo que el Partido Social Cristiano y en este caso la ex candidata Cynthia Viteri hayan recuperado esta propuesta porque tenemos que buscar salidas y nuestras salidas en este momento no son estrictamente jurídicas, nuestras salidas son políticas, de lo contrario simplemente qué tipo de gobierno, en qué situación va a recibir el candidato que se dice triunfante, va a recibir un país dividido, un país confrontado, un país que no lo va a respetar y eso
en la crisis económica, política, moral que vive el Ecuador en este momento, puede ser demasiado grave. ¿Es factible un reconteo total como plantea Creo? ¿O es más factible? ¿Sí es factible el reconteo total? Sí, es factible, hay la disposición legal que puede permitir, pero vamos dando pasos y si es que podemos llegar a una solución antes sería mejor. Mire, yo creo que los ecuatorianos vivimos una crisis muy grave y esto no puede vivir esta paralización que tiene en este momento el país. Pregunto, los organismos internacionales, aparte de las felicitaciones de ocasión, ¿van a servirle al país como el país necesita en los próximos días o van a tener duda de trabajar con un gobierno que a todas luces va a tratar de imponerse en una forma ilegítima? Por eso, justamente para que el mismo gobierno, si es que es el caso de que sea confirmado, tenga legitimidad, debemos políticamente solucionar el problema y debemos tratar de darle al país la seguridad de que esos resultados que se proclamen, ¿no? Porque ya cometió el señor presidente del Consejo Electoral el error de proclamar resultados antes de hora y de decir que eran irreversibles, lo cual casi podría configurar como, antes eran juez, ahora no son juez, pero casi podría configurar como un delito el haber proclamado antes resultados, antes de tener los estudios definitivos y los datos definitivos. Veamos que hasta ahora no hay resultados definitivos y sin embargo él ya los declaró irreversibles. Eso es muy delicado y un presidente de un organismo electoral jamás debió prestarse a obedecer órdenes de Carondelet para hacer esa proclamación. Pero vemos cosas como esta respecto al apagón informático. Resulta que lo que ha señalado el CNE a través de su departamento técnico es que simplemente no ha habido tal apagón. Esto no es cuando se pide una auditoría externa técnica, tiene que ser externa. Eso es lo de estilo. ¿Quiere decir que en ese caso se auditaron ellos mismos? ¿Es eso ser juez y parte? Por supuesto. Mire usted, el señor Tello, a quien conozco y lo tenía creía yo, desde que nosotros trabajamos ahí, él es un funcionario con mucho tiempo y mucha experiencia, además de que dirige el proceso electoral, es el jefe del equipo de auditoría, es decir, juez y parte. Yo no veo cómo es que se puede hacer esta auditoría internamente y juzgarse y decir que todo está bien sin confiar en un organismo independiente que venga de fuera, y esto no es de ahora. Están pidiendo la auditoría técnica, la auditoría informática, técnicos que han sido de la Escuela Politécnica Nacional, no del equipo aquel que contrató supuestamente con el Consejo un estudio, sino ingenieros especializados están pidiendo poder hacer su auditoría y siempre se le ha negado. Yo simplemente pregunto, ¿por qué se niegan si no hay nada que ocultar, si todo está abierto? ¿Por qué no hacen como nosotros hacíamos, tener las puertas del tribunal abiertas para que vengan los periodistas, vengan los técnicos, vengan los delegados de los partidos políticos y todos puedan investigar lo que crean conveniente, porque esa investigación de estos sectores es la mayor garantía de credibilidad que puede tener un organismo como este, que es árbitro del proceso electoral. Si cerramos las puertas, si no permitimos que se investigue, estamos creando dudas, y al crear dudas, el gobierno que salga de las dudas no va a ser un gobierno absolutamente respetable. Andrés León, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted, doctor. Y concluimos así esta emisión, como siempre agradeciéndoles a ustedes por su confianza y sintonía. Y nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.